Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un placer, un privilegio estar delante, primero, de la presencia del Señor y segundo, en compañía de ustedes, a través de este medio en el cual podemos conectarnos y transmitir la palabra del Señor. Les invito en esta hora a que se una a mi persona en un tiempo de oración para suplicar a Dios nos dirija tanto a mí como a ustedes en este tiempo de enseñanza. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerle su bondad, su misericordia y al mismo tiempo, Señor, solicitarle a usted su ayuda, su dirección para que pueda, Padre, fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser y podamos, Padre, recibir su palabra entendiendo varias cosas, Señor. Y una de ellas es que nada sucede en el ámbito espiritual si no es a través de usted. Así que entendiendo eso, Padre, le rogamos de que dirija a mi persona para poder hablar su palabra correctamente, pero también dirija a mis hermanos para que juntos podamos ser enseñados por su palabra a través del poder de su Espíritu Santo y podamos no solo comprender estas verdades, sino también creerlas con el propósito final de aplicarlas para que en todo usted sea glorificado. Le doy gracias por los que están ya conectados y también le doy gracias por aquellos que estarán viendo este video posteriormente. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar estudiando el tema promoviendo la piedad entre los de edad avanzada. Rápidamente veamos un panorama de lo que hemos estado viendo. Vimos lo que es el escenario, donde Pablo da una introducción y también manifiesta una apreciación por Tito, donde lo considera como un hijo. El capítulo 1, versículo 5 es el versículo clave que nos da la idea de que esta carta fue escrita con el propósito de corregir deficiencias y establecer ancianos en cada ciudad dentro de esta isla eh, de Creta. El capítulo 1, versículo 6 al 9, nos habla de las cualificaciones que deben de tener aquellos que serán establecidos como ancianos, que serán también los pastores y obispos. Y cuando hablamos de cualificaciones, estamos hablando del carácter cristiano que deben de tener estas personas, las cualidades que Dios determina que debe de tener un ministro para administrar la obra del Señor. También vimos que dentro de estas cualificaciones, una de ellas que es bien sobresaliente es que el anciano debe de usar bien la palabra de verdad, hacer un buen uso de la palabra, porque en el capítulo 1, versículo 10 al 12, se nos habla acerca de la necesidad de identificar a los herejes, ¿verdad? Y vimos varias características de los falsos maestros en estos versículos 11 al 12. Y en el versículo 13 al 16 del mismo capítulo 1, vimos la importancia de evitar a los herejes, o sea, silenciarlos para que no afecten la obra, ya que queremos, hermanos, transmitir la sana doctrina, tal y como está en la escritura, pero también queremos que las personas sean sanas y ni una de las dos cosas podría ser posible si no identificamos a los falsos maestros y si no los silenciamos, no los evitamos. Pero Pablo no va a terminar solamente hablando del anciano, sus cualidades y hablando acerca de los falsos maestros y la necesidad de tener sana doctrina. Ahora Pablo va a hablar también de los deberes que tienen todos los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, porque a veces, hermano, una iglesia con sana doctrina, la gente piensa que
somos responsables solo de predicar bíblica correctamente, contextuales, positivamente, sistemáticamente la palabra, pero a veces no vemos también la responsabilidad que tenemos de que nuestras vidas sean vidas que concuerden con la sana doctrina. Y por eso ahora en el capítulo 2 versículo 1 al 8 Pablo va a hablarnos acerca de la necesidad de la piedad en la vida de los hombres mayores, de las mujeres mayores, y en realidad toda la iglesia está llamada a una vida de piedad. Y ese es el tema que vamos a tocar, la piedad entre los de edad avanzada. Y vamos a animar la piedad, no vamos a exigirla, sino que vamos a animar a los creyentes a vivir una vida piadosa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través de la sana doctrina. Ahora, recuerde todo el contexto que estuvimos hablando en el capítulo 1. Pablo habló de las cualificaciones del anciano, habló de cómo identificar a los falsos maestros, habló cómo eran los falsos maestros en su forma de doctrina y también de vida, pero también eh, ahora, de forma contraria, Pablo le dice a Tito cómo debe de vivir él y la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que la manera como debe de ser su vida y la vida de la iglesia debe de ser totalmente diferente a la vida de los falsos maestros. Eh, Recuérdese que los cretenses, versículo 12 del capítulo 1, dice que eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y usted sabe, hermano, que lo lógico es, mis amados hermanos, que si no hay sana doctrina, las personas no van a ser sanas. Ahora, lo lógico también es que si hay sana doctrina, los creyentes deben de ser sanos. Entonces, vamos a promover la piedad entre aquellos de edad avanzada y vamos a leer los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Dice, pero tú, ahora Pablo está dirigiéndose directamente a Tito, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, nuevamente, recuérdese que Tito está en un contexto donde la gente es mentirosa, mala bestia, glotones y ociosos. Ahora, eh, hablar la sana doctrina en un contexto donde la gente es así no es fácil. Y vamos a ver que muchas veces, mis amados hermanos, eh, 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 hay ministros que evitan, hermanos, tratar las deficiencias que hay en las iglesias con respecto a la forma de vivir, porque eh, en la mente de ellos piensan de que las personas se van a ir de la iglesia, se van a molestar o se va a estancar la iglesia, muchos se van a enojar si les hablamos o los confrontamos con esta situación. Entonces, eh, no se trata, hermanos, de pisotear a las personas, se trata de animarlos vía sana doctrina a vivir una vida que concuerde con nuestra posición en Cristo y por eso necesitamos promover la piedad. ¿Y qué mejor manera para promover la piedad que a través de la enseñanza de la gracia? Recuérdese que en el versículo 12 la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, esta es la forma como debemos nosotros, hermanos, animar a los creyentes a vivir piadosamente vía sana doctrina, vía la enseñanza de la gracia. Ahora, vea los versículos 1 al 3. Dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora las ancianas. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
no esclavas del vino y maestras del bien. Entonces, Pablo empieza con esta frase, pero tú. O sea que después de describir a los falsos maestros, Pablo cambia su enfoque a Tito y le dice, ¿sabes qué, Tito? Tu forma de vida debe de ser diferente a lo de los falsos maestros. Y no solo la forma de vida tuya, la forma de vida de todo aquel de aquel hombre y mujer que es mayor. Y cuando digo mayor, hermano, no me estoy refiriendo a un rango de edad específico, a aquellos ancianos que ya tienen canas. No, si tú tienes, eres mayor que otro, este consejo es para ti. Si tú eres mayor que otras personas, este consejo es para ti. Todos somos mayores en alguna manera de otro hermano en Cristo en cuanto a edad. Y vamos a ver que aquí la palabra anciano es diferente a lo que vimos en el capítulo 1. Entonces dice, pero tú habla. ¿Qué significa esto de hablar? La Biblia de las Américas dice, pero tú enseña. ¿Y qué es lo que tiene que enseñar? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea que esta frase está en el tiempo presente del griego que habla o comunica la idea de hablar continuamente la sana doctrina. Significa la enseñanza íntegra y saludable. No enseñanza diluida, sino enseñanza pura. Los que tenemos el ministerio de la palabra, mis amados hermanos, tenemos la responsabilidad de transmitir la enseñanza, hermano. Y hay un momento un poco difícil, hermano, porque a veces cuando tú vas a hablar algo a la iglesia, hay cosas que tú vas a hablar que sabes que primero tratan con tu persona, ¿verdad? Y segundo, después tratan con la vida de otros creyentes y tú lo sabes, ¿verdad? Sin embargo, todo pastor, todo maestro tiene que ser un siervo de Cristo y hablar la palabra, hablar lo que está de acuerdo, cómo está en la palabra, para que los creyentes sean saludables. Y eso a veces, hermano, de doctrina, esta palabra de doctrina es una palabra que en la actualidad se le ha hecho mucha mala publicidad en la iglesia, sobre todo en las iglesias tradicionales de hoy en día. Muchas iglesias están tratando de mantenerse alejados de la doctrina porque ellos piensan que enseñar doctrina, esto puede ser ofensivo, puede causar división y esto es un temor mal infundado, hermano. De hecho, mis amados hermanos, a veces le pregunto a varios pastores, ¿por qué en tu iglesia veo que no hay mucha enseñanza sólida, sino que, hermanos, una de las cosas que vemos hoy en día en las congregaciones es que los creyentes están recibiendo casi todos los domingos solo enseñanzas prácticas, enseñanzas así de temas prácticos? A veces escuché hoy un tema que decía amor 4x4. Imaginen los temas que le ponen ahora a los sermones. Y temas así, hermanos, temas así, la felicidad, el gozo, pero no hay enseñanzas, hermanos, sólidas de la palabra, enseñanzas que vengan a poner en orden y las ideas, el estilo de vida, eh, enseñanzas que a veces confrontan lo que una persona ha creído por muchos años y que no es conforme a la verdad, sobre todo con el tema de la salvación, la seguridad eterna, mis amados hermanos, la deidad de Cristo, ¿verdad? Que son temas bastante doctrinalmente básicos y que necesitamos, hermanos, que todos los creyentes entiendan estas verdades. Pero a veces hay un temor en las iglesias de enseñar doctrina porque dicen, es que tengo muchos hermanos que vienen del área pentecostal y si comienza a enseñar esto se van a asustar y se van a ir. Otros dicen, tengo muchos hermanos que vienen del área bautista y si comienzo a enseñar sobre el señorío de Cristo o la controversia del calvinismo, entonces se van a ir, se van a asustar y todo lo demás. Entonces, a veces esos temores, hermanos, infundados no son correctos. De hecho, la palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Pero no cualquier enseñanza, sino enseñanza sana. Y nada podría ser más saludable para la iglesia, para el pueblo de Dios,
que la sana doctrina. Vuelvo y repito, si usted quiere que la iglesia sea sana, usted necesita enseñar sana doctrina. Irónicamente, la enseñanza débil y suavizada de las iglesias de hoy en día ha resultado en creyentes débiles y carnales y en muchas divisiones. ¿Y por qué digo creyentes débiles, carnales y en muchas divisiones? Porque estamos viviendo una generación donde los creyentes son de cristal, hermano, donde usted no puede decirles algo porque se ofenden, no tienen madurez, no han crecido espiritualmente y hermanos, simple y sencillamente, hermanos, ellos cuando son confrontados en algo, simple y sencillamente, hermanos, ellos prefieren mejor ausentarse. Y esta es una de las cosas, mis amados hermanos, que estamos viendo en los creyentes hoy en día. Entonces, y esto es el resultado, hermanos, de que no se está enseñando la sana doctrina en las iglesias. Hay creyentes, hermanos, que cuando yo les pregunto, ¿por qué dejo de ir a la iglesia? Y me dicen, es que una hermana no me tomó en cuenta en un almuerzo que tuvieron. Hermano, a veces por cosas, porque no me saludó la hermana, porque me vieron mal, porque le dijeron algo a mi hija, no me tomaron en cuenta en esto, el pastor dijo esto, el hermano fulano dijo esto, cosas, hermanos, tan, por inmadureces, hermano. A veces los creyentes, hermanos, detienen su crecimiento espiritual y eso es el resultado de que no tenemos creyentes hoy en día casi, hermanos, creyentes con convicciones, sino más bien creyentes por emociones. Y ese es el resultado de iglesias que no están enseñando sana doctrina. A diferencia de los falsos maestros, Tito debía enseñar continuamente lo que era saludable y oiga, no solo saludable, sino edificante. Edificante. Veamos lo que dice San Juan, capítulo 8 versículo 32. Mire lo que dice el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, nosotros entendemos, mis amados hermanos, que Jesús está hablando de él mismo. El versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, si la verdad es la que liberta, y el Hijo os liberta, entonces está diciendo que la verdad es Cristo, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesucristo, hermano, su palabra, hermano, hace verdaderamente libre a una persona, ¿verdad? Así que, hermanos, y en Cristo nosotros somos libres no solo de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros no somos esclavos de los deseos y el poderío que tenía la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Ahora nosotros podemos vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha libertado. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. La verdad de Cristo, la verdad del Evangelio ha traído esa verdadera libertad para que usted pueda no solo ser libre del infierno, sino también ser libre del poder que tenía la naturaleza pecaminosa en su vida. Y ahora podemos entonces, lo que dice San Juan 17:17, entender que la verdad de Cristo también puede, hermano, afectar nuestra forma de vida. Mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 17 de San Juan. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, Cristo, su palabra, hermano, verdaderamente pueden liberar a cualquier persona, hermano, no solo de la pena del pecado, del poder del pecado, hermano, de cualquier cosa que no esté de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, es la palabra, ¿qué es lo que un creyente necesita entonces para vivir una vida piadosa según la oración de Cristo en San Juan 17:17? Necesita la verdad. Pero si la verdad no se está enseñando en la iglesia, ¿cómo los creyentes entonces pueden experimentar una vida piadosa? Entonces, si en una iglesia pueden darle prioridad al canto, lo cual digo yo, no es malo cantar al Señor, pero si los creyentes no están entendiendo la verdad, no están siendo tratados a través de la palabra del Señor, ellos no van a poder realmente experimentar una vida saludable
nunca van a experimentar lo que es verdaderamente una vida piadosa. Veamos otro pasaje rápido. Dice, aquí, hermanos, de los que tenemos aquí, Efesios 4:11. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, si Cristo, si la verdad de Cristo, hablando de su palabra, hermano, es la que produce en nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, una vida piadosa, ¿qué más ha dejado el Señor entonces para que podamos entonces recibir su palabra? Dice que ha dejado pastores, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar, o sea, que los creyentes lleguen a una madurez a la obra del ministerio. Hermano, la importancia, hermano, de la piedad en los creyentes a través de la verdad de la palabra, hermano, es tan necesario hoy en día en las iglesias, incluso a la hora de servir, hermano, ¿verdad? Porque hay mucha deficiencia entonces en los líderes, en el liderazgo de la iglesia, hablando de cualquier ministerio, hermano, cualquier tipo de liderazgo que usted tenga en la iglesia local, porque hay tanta deficiencia hoy en día, hermano, porque no hemos entendido, hermano, que un líder no solo eh, no solo está llamado a vivir una vida de piedad, sino que también está llamado a estar preparado para el servicio. Pero muchas veces no hay, hermanos, una preparación y eso trae resultados no productivos para la obra. Entonces, un líder debe de entender que su liderazgo no está en función solo de un conocimiento secular que pueda tener, sino que está en función de su dependencia a Dios y su exposición a la palabra. O sea, un líder debe de estar constantemente expuesto a la palabra, hermano, para que la palabra pueda, a través del Espíritu Santo, producir en él, hermano, una vida piadosa que agrade al Señor. Después de este breve mandato a Tito de continuamente enseñar la doctrina, porque vimos la importancia de enseñar la doctrina, Pablo procedió a delinear para Tito qué instruir y qué espera de cada grupo de edad dentro de la asamblea local. Ahora Pablo va a decirle, mira, tú tienes que vivir diferente de los falsos maestros, tu forma de vida, tu enseñanza tiene que ser diferente a la de ellos, pero también tienes que instruir a la iglesia en la manera como deben ellos también conducirse dentro de la iglesia local. Y por qué no decirlo, hermano, más allá de la reunión que tenemos los creyentes, porque al final la iglesia somos nosotros, no el edificio. Entonces, empieza con los ancianos, ¿verdad? A pesar de que ancianos, presbútes, tienen la misma raíz que ancianos presbúteros, en este pasaje Pablo se está refiriendo a los hombres ancianos, o sea, a los creyentes en general que tienen una edad mayor que otro creyente, ¿verdad? No está hablando de los ancianos en función oficial de la iglesia, hablando de los pastores, sino que está hablando de todo creyente varón que sea mayor a otro. O sea que todo hombre en la iglesia está aquí incluido en las instrucciones que Pablo quiere que Tito transmita a la iglesia. En el versículo 2 de Tito leíamos, dice que los ancianos sean. Nuevamente, esta palabra sean está en el tiempo presente. O sea que podemos asumir que cuando el Señor hace mandatos en tiempo presente es porque en su gracia estos mandatos son posibles de cumplir aquí y ahora, hermano. O sea que usted no necesita, hermano, irse a estudiar, hermano, a un seminario por muchos años para llegar a cumplir lo que el Señor le está pidiendo, ¿verdad? Dios en su gracia, en el presente, usted puede experimentar una vida de piedad si tan siquiera usted está, hermanos, con una actitud dependiente de Dios y dispuesto a recibir su palabra. Esto es por gracia, hermano. O sea que si no es por la gracia del Señor, vivir una vida piadosa no sería posible. Humanamente hablando, en nuestra propia fuerza, hermano, los siguientes requisitos son inalcanzables. Pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. ¿Cómo lo comprobamos? Yo quiero que vaya a Gálatas capítulo 2
para que usted vea lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 2 versículo 20, ya que su reversionismo en la iglesia de Galacia estaba provocando también una afectación en sus vidas. Mire lo que Pablo dice en el capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como Pablo le dice a estos hermanos cómo deben de vivir la vida. Dice que deben de vivirla en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Debe de ser una vida basada en Cristo, en su obra, basada en la apreciación de la gracia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Por eso el versículo 21, Pablo dice, ¿saben qué? No desechemos la gracia de Dios, ¿verdad? Porque la justicia no fue por obrar la ley, ¿verdad? La justicia que nosotros tenemos, hermanos, es por la obra de Cristo. Y en segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, mis amados hermanos, el capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, hermanos, de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos, que nosotros a través de Cristo, hermanos, tenemos esperanza, podemos ahora no solo nacer de nuevo, sino también, hermanos, experimentar una vida que tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. Todos los requisitos dados a los creyentes en el Nuevo Testamento deberían servir, hermanos, para conducirnos a una dependencia más profunda de Dios, a una dependencia más profunda de Dios. Entonces, cuando veamos estos requisitos, hermanos, estos requisitos deben, cada vez que usted vea estos requisitos que Dios quiere que todos los creyentes vivamos en nuestro diario vivir, hermanos, deberían de ser algo que nos motive a depender del Señor. Porque recuerden, hermanos, nosotros no podemos producir nada en el ámbito espiritual, sino que es solo Dios quien puede producir en nosotros todo lo que tiene que ver con la vida espiritual en nuestra vida. Así que Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La pregunta aquí es lógica. ¿Qué es lo que produce en nosotros? ¿El pámpano o la vid? Ve que el pámpano no produce nada. El pámpano lo único que hace es llevar el fruto. Pero quien produce, hermano, es la vid. Por eso es que dice, permaneced en la vid, ¿verdad? El que permanece en la vid, este no va a producir, sino que va a llevar el fruto que produce la vid. Y dice claramente, separados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. O sea que sin depender del Señor en nuestra vida diaria, no podemos experimentar, hermanos, una vida de piedad. En 1 Corintios 15:10, Pablo les recuerda esto y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y oiga, cómo a Pablo se enfoca en la gracia del Señor. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice. Sí, porque no es Él el que produce, no es Él el que hace que la vida de piedad florezca, no. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo siempre está apuntando
a lo que Cristo ha hecho y está haciendo por su obra en la cruz a favor de él. Y no solo para él, hermano, también para nosotros. En 2 Corintios 3, 5 al 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Es fácil para muchos creyentes decir esta frase. Dicen, ay, qué pastor, mire, yo intento cambiar esto, intento cambiar esto. Desde el momento que un creyente me está diciendo que él intenta, su enfoque es errado. Porque no se trata de lo que él puede hacer, lo que él puede lograr hacer o dejar de hacer. Se trata de lo que Cristo puede producir en tu vida. Y por eso lo único que tú tienes que aprender es a depender de Dios, hermano, ¿verdad? Cómo vivir una vida de dependencia diaria en Él. Es bien importante eso. Tito 2:2b dice que los ancianos, ahora vamos a ver cómo deben de ser entonces en la piedad los ancianos, deben de ser sobrios. Por favor, yo quiero que vaya usted anotando estas frases en la Biblia, vaya subrayándola o vaya haciendo sus anotaciones. El concepto de ser sobrio no solo habla de alguien que no es controlado por el alcohol, pero aún más que eso, describe a alguien que es lúcido, reflexivo y moderado. A veces, mis amados hermanos, hay hombres, hermanos, que no, no tienen el pecado, o mejor dicho, de, 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 de estar ebrios, ¿verdad? Sino que, hermanos, no tienen el problema de estar afectados por el alcohol, pero pareciera, hermanos, que como que su manera de pensar, de ver la vida, es como que estuvieran extasiados. No sé si ustedes entienden esa palabra, hermano. ¿Verdad? Como que hay hombres como que no se dan cuenta en el peligro espiritual que se encuentra en su vida por la manera como están conduciéndose en la tierra mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que le puede suceder a todo creyente. A veces, hermano, yo me pregunto, ¿será que los creyentes, o sea, qué pasa con ciertos creyentes que no se están dando cuenta que lo que están haciendo, que lo que están viviendo es perjudicial para su vida, ¿verdad? Que lo que están abandonando no es correcto, ¿verdad? Y que puede traer consecuencias espirituales en su vida diaria. Entonces, eh, ¿cómo debe de ser un anciano? Debe de ser lúcido, debe de ser reflexivo, o sea, un creyente siempre, hermano, antes de decir, hacer o tomar una decisión, la primera cosa que debe de pensar un creyente es, ¿qué dice Cristo sobre esto? ¿Qué Dios dice sobre esto que voy a hacer? ¿Qué Dios dice sobre esto que voy a decidir? ¿Verdad? Parece que a veces actuamos más por impulso carnal que por reflexión bíblica, hermano. Y debemos de, yo creo que lo único que puede traer sobriedad, ¿verdad? Lo único que puede mantener lúcida la mente de una persona creyente es cuando el creyente está expuesto a la palabra. Cuando el creyente está expuesto a la palabra, el creyente comienza a filtrar la vida a través de las páginas de la Escritura, ¿verdad? Comienza a ver la vida desde esa perspectiva. Que los ancianos sean serios. Esto de serios, la Biblia de las Américas dice dignos. Esto significa que los ancianos deben de ser honorables. Los hombres mayores pueden desear ser admirados, eh, entretenidos y de otra manera respetados, pero siempre deben recordar quiénes son y a quién representan. Como hijos adoptivos de Dios, ellos lo representan. O sea que, hermanos, nosotros siempre tenemos a un menor observándolo, ya sea nuestro hijo, ya sea un hermano en la iglesia que sea menor que ti. Siempre hay alguien que nos está observando, hermano, ¿verdad? Y nosotros a veces me sorprende, hermanos, porque una de las cosas que vemos hoy en día, hermanos, en los hombres, es que a veces no hay madurez, hermano.
no hay madurez en muchos hombres, hermano, ¿verdad? El respeto, hermanos, se gana a través de un buen testimonio, ¿verdad? Hay hombres que quieren que en sus hogares los respetan, en la iglesia los respeten, pero la manera en la cual ellos viven de una vida en la cual no respetan a Dios. Y muchas veces, hermano, aunque tú como hombre quieras que tu familia te admire y te respete, pero si tú no has aprendido a respetar a Dios, hermano, a admirar lo que tiene que ver con lo eterno, hermano, ¿verdad? Si no has aprendido a representar a Dios, hermano, ¿verdad? Y estás dando un mal testimonio a tus hijos, a los creyentes menores que a ti, hermano, es muy difícil que tú puedas ganar ese respeto que tanto anhelas. Así que como hijos de Dios debemos recordar quiénes somos en Cristo. Debemos de recordar que tenemos la responsabilidad de representar a Cristo y también su gracia. Porque si tú no vives una vida de piedad, hermano, no solo la gente no va a ver a Cristo en ti, sino que también va a hablar mal de la doctrina de la gracia. Y eso es algo que no queremos, hermano. Ser malos representantes ante los que son menores que nosotros en cuanto a la manera como estamos conduciendo nuestro diario vivir. Dice que sean prudentes. ¿Qué significa esto de prudentes? Significa ser sensatos. Esto lleva a la idea de alguien que no es dependiente de placeres mundanos. Este creyente, este hombre, tiene dominio propio, ¿verdad? Imagínense un hombre, ¿verdad? Que no tiene dominio propio, hermano, y comienza, hermanos, a entregarse a los placeres y tus hijos te miran, ¿verdad? Que tú eres un creyente, que tú vives entregado a los placeres. Esto va a ocasionar daño no solo a tu vida, ¿verdad? De hecho, aquí tiene que ver mucho esta palabra ser sensato, ¿verdad? Se trata de que, hermano, hacer cosas que no convienen, hermano, ¿verdad? En vez de estar complaciendo los deseos de tu naturaleza pecaminosa y del mundo, deberías mejor más bien con la verdad de la palabra de Dios, con la gracia de Dios, hermano, depender del Señor y vivir una vida diferente a los estándares del mundo. Que los ancianos sean sanos. Aquí nuevamente la palabra sano significa íntegro y saludable, así como la sana doctrina está hablando que sí, que tu vida también sea sana. O sea, si tu doctrina es sana, ¿cómo debe de ser tu forma de vivir? Sana, ¿verdad? Eh, quiero decir algo, hermano. Eh, si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿es bueno vivir con cáncer? ¿Qué me dirían ustedes? Yo sé que ustedes me dirían no, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, a veces los creyentes, hermano, eh, ¿cómo es esta palabra? No sé si la palabra es correcta, se acostumbran o o sea, están tan tranquilos con su forma de vida contraria a Dios que pareciera, hermanos, que no miran la necesidad de un cambio, ¿verdad? No miran la necesidad en ellos de ser sanos, ¿verdad? Quieren tener sana doctrina, pero no quieren ser sanos en su forma de vida. Y eso no está de acuerdo con la verdad, hermano, ¿verdad? Entonces, si tú tienes sana doctrina, tú deberías entonces también vivir una vida íntegra, una vida que concuerde con la sana doctrina. Y ve, somos responsables. Dios no está bajando sus estándares como muchos piensan, ¿verdad? Como muchos creyentes. A veces he escuchado creyentes que dicen, de todas maneras estamos en la gracia, ¿verdad, pastor? Y para ellos estar en la gracia significa libertad para pecar, licencia para pecar. Y no, hermano, eso es un mal entendimiento de la gracia, ¿verdad? El hecho que nosotros predicamos la gracia no significa que tú tienes licencia para vivir una vida como se te dé la gana y te acostumbres a vivir en la vida. De hecho, si tú entiendes la verdad y tú conoces la verdad bíblica, deberías también entonces ser íntegro y saludable en la manera como tú vas a vivir la vida. No debes de bajar el estándar porque Dios no lo baja.
Así que si nos encontramos emocional o espiritualmente destrozados, necesitamos mirar más allá de nuestra doctrina. Lo que creemos realmente importa, hermano. ¿Estamos atados o estamos liberados? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en San Juan 8:32? Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y muchos creyentes, hermano, aunque en hecho, aunque legalmente ya no son esclavos del pecado, en su mente viven todavía como esclavos del pecado. El romano hemos visto que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. O sea que los creyentes también, hermanos, experimentan en su mente un cierto tipo de esclavitud cuando están entregados a los placeres de la carne. Entonces, hermanos, pero ¿qué es lo que necesitan entonces, hermanos, para vivir como libres? Conocer la verdad. Necesitan recordar a Cristo, necesitan recordar su obra en la cruz, necesitan recordar la gracia del Señor, necesitan recordar la salvación espiritual que Dios nos ha dado, necesitan ellos recordar quiénes somos en Cristo, que Dios ha hecho propicio para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos ver más allá, hermano, ¿verdad? Y necesitamos ver a Jesucristo, hermano. ¿Verdad? Dios quiere que los ancianos creyentes sean espiritualmente saludables. ¿Para qué? Para que puedan trabajar en su viña. Nunca debemos considerarnos demasiado viejos o demasiado grandes para recibir instrucción espiritual, sana doctrina. Tú debes de ser un creyente enseñable. ¿Eres tú un creyente enseñable, hermano, hermana? ¿Eres tú un creyente enseñable o tú eres un creyente que no permite que se te enseñe? ¿Ya? ¿Y sabes cuándo es que los creyentes, dónde es que vemos que los creyentes son enseñables? Y yo como pastor lo compruebo, hermano. Mira, cuando usted les está enseñando que somos algo por gracia, y ellos están felices, amén, y que somos seguros en Cristo, y gloria a Dios por esta verdad, y amén, aleluya, aleluya, pero cuando comienzas a enseñarle que Cristo no solo murió para salvarte del infierno, sino también para que tú puedas experimentar una vida de piedad. Cuando comenzamos a hablar de la vida, cómo debe de ser la vida del creyente en su diario vivir, una vida piadosa, ahí es donde los creyentes a veces muestran indisposición para ser enseñables, hermano. Y eso es una de las cosas que vemos, hermanos, los creyentes hoy en día. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sanos en la fe. En griego, fe tiene un artículo definido, dice la fe, y se refiere a la enseñanza bíblica específica de los apóstoles y profetas. O sea, todo creyente, hermano, no solo los pastores, no solo los maestros, no solo los ancianos, no solo los diáconos necesitan saber lo que creen. Y esta es otra de las cosas, hermanos, que se descuida en el contexto de la iglesia local. A veces le preguntamos a los creyentes, ¿y tú a qué iglesia vas? Y dicen, a la iglesia tal, y dan un nombre. Pero cuando les preguntan, ¿y qué es lo que tu iglesia cree? No saben, ¿verdad? Entonces, qué es lo que sucede? No saben lo que la iglesia cree, pero son parte de la iglesia, pero no saben lo que la iglesia cree. Y lo otro, mis amados hermanos, es que no conocen nada, pues prácticamente no conocen nada de doctrina, hermano. Y este es un problema, hermano. Los creyentes van a las iglesias y parece ser, hermano, y esto es una de las cosas que yo, hermano, sinceramente oro a Dios, hermano, para que esto cambie en las iglesias locales. Estamos tan acostumbrados a un programa, ¿verdad? Y nuestras prioridades ya no son el evangelismo y el discipulado y la oración. Nuestras prioridades ahora es desarrollar un programa. Y ya tenemos marcado esto. Y que himnos dignarios, y que cantos aquí, y que esto y lo otro, participaciones especiales, y este programa, y esta cosa, y esto lo otro, hermano. Y los creyentes van, ¿verdad? Y el culto totalmente largo, hermano, y la enseñanza como 15 minutos nada más, porque los hermanos ya hasta tarde tienen que irse y los domingos de semana a semana están en la misma rutina. Ya la gente ya sabe cómo es el programa de la iglesia. Ya sabe qué viene, ya sabe qué va después, ya sabe todo, hermano. Pero los creyentes no están aprendiendo la doctrina.
No están conociendo, ni la están entendiendo. No conocen doctrina. Entonces, yo creo, hermanos, que la prioridad en una iglesia local debe de ser el discipulado, ¿verdad? Y no solo los pastores deberían anhelar prepararse bíblicamente, no solo los maestros, no solo los diáconos, los ancianos, sino todo creyente, hermano. Es por eso que en nuestra iglesia, hermano, al entender esto, nosotros tenemos diferentes herramientas. Tenemos escuela bíblica, tenemos institutos bíblicos. A veces yo me preguntaba si los creyentes no pueden llegar a un lugar por sus trabajos que son tan saturados, ¿cómo podemos hacer para que la palabra esté a disposición de ellos? Bueno, mire lo que estamos haciendo ahorita. Pero fíjense que ahora usted les pone a los creyentes tan fácil todo, hermano, hasta por Zoom, por, por medios online, hermano, les pone todo en las manos, hermano. Y aún así los creyentes no están dispuestos. Pero quieren ser sanos, pero no quieren conocer doctrina sana. Y no puede usted ser un creyente sano en práctica si usted no conoce doctrina. Entonces, que los ancianos sean sanos, dice, en la fe. Si usted quiere ser un creyente sano, usted necesita tener una disposición a aprender la verdad. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sanos en el amor. Bueno, la palabra amor aquí es la misma palabra para referirse al amor de Dios, al amor de Cristo, el amor ágape. El amor ágape es un amor incondicional que tiene a Dios como su fuente. Este es un amor que busca constantemente los mejores intereses de los seres queridos. Y Dios produce este tipo de amor. Recuérdese, hermanos, que es algo que Dios produce a través de su espíritu, su amor ágape. En 1 Corintios 13, hermanos, por favor, busque conmigo 1 Corintios 13 y vámonos al versículo 4 al 7 para que vea alguna de las características de este amor, que es bien importante que usted lo recuerde. Dice, el amor, el versículo 4 del capítulo 13 de 1 Corintios, dice, es sufrido, es bueno, el amor no tiene envidia, el amor no es orgulloso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mire, los creyentes hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que más se mira en las iglesias entre los creyentes, hermanos? Pleitos, divisiones, eh, enojados por todos lados, orgullo. eh, Cada quien quiere hacer lo suyo, no están interesados en el bienestar espiritual de los otros. Guardan rencores, hermanos, entre los mismos hermanos, ¿verdad? Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hermano, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que cuando un creyente sirve a Dios en el contexto de la iglesia local, a pesar de que quizás los creyentes, hermanos, no responden como él espera, o incluso no responden con el bien que este servidor hace, mis amados hermanos, cuando un creyente hace lo que hace y lo hace por amor, porque por amor significa, hermano, que lo que Dios ama, también usted lo ama, ¿verdad? Sin condición, hermano, ¿verdad? Yo estoy totalmente en contra de aquellos creyentes que dicen, no, si al final lo que yo hago no lo hago para los hermanos, lo hago para Dios. Yo digo, eso es totalmente contrario. Si tú no lo haces para los hermanos, entonces no lo estás haciendo para Dios, porque los hermanos son el cuerpo de Cristo. La iglesia, todo lo que tú haces para el beneficio de los hermanos, sin que lo merezcan, hermano, ¿verdad? Es como que lo estés haciendo para Dios, ¿verdad? Y cuando alguien está sirviendo en la iglesia, mis amados hermanos, y se desmotiva a servir por las actitudes de las personas, yo le diría a esa persona, tienes que mirar, ¿verdad? Hacerte una evaluación, una autoevaluación, a quién tú estás sirviendo, ¿verdad? Realmente, a los intereses de quién, con quién tú quieres quedar, a quién quieres agradar, a ti mismo o a Dios. ¿Verdad? Entonces el amor ágape es un amor incondicional y así tenemos que ver a todos los demás, hermano. Por eso los hombres mayores en el amor tenemos que ver a los hermanos como Cristo los mira.
Los hombres mayores en el amor tenemos que ver a nuestra esposa como Cristo nos miró a nosotros, ¿verdad? Ver a nuestros hijos como Cristo nos mira, ¿verdad? Y solo así podemos realmente hacer la obra del ministerio. Dice que los ancianos sean sanos en la paciencia. Aquí la paciencia, la Biblia de las Américas habla de la perseverancia. Pero yo quiero decirles algo sobre esto de la paciencia. La paciencia aquí está hablando del carácter de la persona, ¿verdad? Literalmente significa permanecer bajo. Es como resistencia, ¿verdad? Hay creyentes, como dije, hermanos, hoy en día, de cristal, hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que son de cristal, hermano? Porque no se mantienen constantes a través de las pruebas, hermano. Mire, usted tiene tres maneras de responder a las pruebas. Para comenzar, hermano, quiero decirle que las pruebas son inevitables. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿cuál es el propósito de las pruebas? Dice, desarrollar tu fe, de verdad, desarrollar en ti carácter, paciencia, resistencia. Dios quiere que tú seas un creyente resiliente, ¿verdad? Resistente, ¿verdad? Que dependas del Señor sin importar cuáles sean tus circunstancias, como José, ¿verdad? A medida que confías en el Señor a través de los tiempos difíciles, encuentras que su gracia siempre es suficiente. Pero los creyentes, hermanos, cuando miran las pruebas, responden de diferentes maneras. Número uno, hay creyentes que miran la prueba y le huyen, dan la vuelta y no la enfrentan. Hay creyentes que miran la prueba y la rodean, ¿verdad? Y hay creyentes, hermanos, que miran la prueba y la atraviesan. Atraviesan la prueba, pero la atraviesan dependiendo del Señor, obteniendo fuerza en el Señor, permitiendo que Dios a través de su gracia, hermano, su gracia sea suficiente para ellos, ¿verdad? Entonces la confianza en el amor, la sabiduría y la fortaleza de Dios produce el poder de resistencia en tu vida. Mire lo que el Salmo 9, versículo 10 dice. Salmo 9, 10. Busque conmigo, por favor. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si hay alguien, hermano, que puede realmente, hermano, encontrar salvación, ayuda, sabiduría en los momentos difíciles, es el creyente, hermano. El creyente que confía en el Señor, Dios no lo deja desamparado, hermano. ¿Verdad? Dios le da la fuerza. A veces confiar en el Señor no significa que el Señor te va a quitar las pruebas, hermano. Quiero que entiendas eso. Cuando hablamos de confiar en el Señor no significa que tú vas a estar exento del sufrimiento. Lo que estamos diciendo es que aun si Dios permite que atravieses una prueba, Dios te va a dar la fortaleza para pasar esa prueba. Porque el propósito de Dios no es evitarte las pruebas. Las pruebas son necesarias, ¿verdad? Lo que el Señor quiere es fortalecerte con su gracia y su palabra para que seas un cristiano resistente en la vida, que dependas del Señor sin importar cuáles sean las circunstancias. Puede estar cayendo una tormenta fuerte, pero tú estás tranquilo porque estás recordando a Cristo. Y esto es importante. Estás dependiendo de Cristo. Bien, ¿qué más? Veamos lo que Santiago 1:12 dice. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. La Biblia de las Américas, en vez de tentación, utiliza la palabra prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, yo quiero que usted entienda un poquito lo que Santiago 1:12 está diciendo, porque dice que los que soportan la prueba reciben la corona de vida. La corona de vida aquí no está hablando de que reciben salvación. Siempre es bien importante, hermanos, que usted vea el contexto. Recuerde que Santiago está hablando a creyentes judíos que estaban, hermanos, experimentando tiempos difíciles. Incluso, mis amados hermanos, estaban algunos hasta perdiendo la vida por la causa de Cristo.
Y la tentación o la prueba era, hermanos, que muchos se podían ver tentados a rechazar a Cristo, a no dar testimonio de Cristo para no perder la vida. Pero aquellos que incluso, hermanos, perdían su vida por no negar su fe, el Señor les daría la corona de vida. O sea, esta es una corona que Dios va a dar a los mártires, ¿verdad? A aquellos que incluso por la causa de Cristo estuvieron dispuestos a dar hasta su vida física. Y Dios ha prometido esto, hermano, que ellos, estos tipos de creyentes han mostrado no saben, no solo saben del amor de Cristo, sino que ellos aprendieron a amar tanto a Cristo que estuvieron dispuestos a dar hasta su vida física y por eso van a recibir esta corona en el tribunal, hermano, ¿verdad? Y se llama la corona de vida, es una corona que Dios va a dar a aquellos que han sido mártires de la fe. Esteban es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, la tentación, ¿cuál era? La tentación era la tendencia de querer negar la fe por preservar la vida física. Pero si usted hubiera estado como creyente en ese tiempo y usted hubiera estado dispuesto a dar la vida y dio la vida por la causa de Cristo, usted recibiría la corona de vida, ¿verdad? Una corona para los mártires. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto. ¿Hasta dónde estaba el carácter de estos creyentes, hermano? ¿Verdad? Que estaban dispuestos a dar hasta la vida, hermano. Hay creyentes, hermanos, que estaban dispuestos a que los mataran quemados, creyentes que estaban dispuestos a hacer comida de leones, creyentes que estaban dispuestos a ser encerrados en las cárceles, creyentes que estuvieron dispuestos, como los apóstoles, a ser decapitados, crucificados boca abajo, hermanos, despellejados vivos, hermanos. Todos estos creyentes, hermanos, estuvieron dispuestos a todo eso por la fe, hermanos, que tenían en Cristo, por la fe que predicaban. Pero los creyentes ahora, hermanos, una cosa tan mínima y los desanima. Y yo creo que cuando tenemos un creyente así, hermanos, necesitamos que los creyentes entiendan la necesidad, hermanos, de volver a enfocarse en Dios. Y que entiendan que lo que ellos hacen, los sacrificios que ellos hacen, las pruebas que nosotros vivimos, no, ni se comparan a las pruebas que otros experimentaron. Ahora hablemos a las mujeres. Ya hablamos de los ancianos, hoy vamos a hablar de las mujeres ancianas. La palabra anciana es presbútidas, es la forma femenina de la palabra para hombres ancianos. A veces las ancianas creyentes, hermanos, se sienten inútiles porque ya no son necesitadas para cumplir las obligaciones que les mantuvieron ocupadas toda su vida, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿una mujer adulta en la iglesia será necesaria? ¿Será importante una mujer adulta en la iglesia? ¿Será que la mujer adulta en la iglesia tiene una función importante dentro del contexto de la iglesia local? Vamos a ver la importancia de ella dentro del contexto de la iglesia. Sin embargo, Dios tiene un rol asombrosamente importante para las ancianas dentro del cuerpo de Cristo, hermano. Y esta es una de las cosas, hermanos, que debemos de entender que y aquí voy a decir esto para las hermanas. Quiero decirles, hermanas, que aunque no somos iguales en funciones, somos iguales en dignidad, ¿verdad? Y ser diferente en función no significa que usted sea menos que otro porque no tiene la misma función. No, lo que le da dignidad a la mujer no es su función, sino quién es en Cristo, hermano. Y en Cristo nosotros gozamos de la misma posición en Él, hermano. Pero en cuanto a función, somos diferentes. Así que, ¿cuál es la función de la mujer adulta en la iglesia local? Es importante que veamos esto. Dice, las ancianas a sí mismas, o sea que el estándar, hermanos, que ahora se le va a dar a las mujeres no es menos que el estándar que se le está pidiendo a los hombres, ¿verdad? La palabra a sí mismo comunica que Dios sujeta a las mujeres a los mismos estándares que pide para los hombres. La Biblia nunca declara que las mujeres tengan un menor grado de responsabilidad que los hombres. Y eso es una mentira del feminismo moderno, decir que la Biblia otorga mayor valor a los hombres. O algunas mujeres en la iglesia dicen, no, pues y como en la iglesia aquí el que importa es los hombres, nosotros no tenemos responsabilidades. No, momentito, hermana. Por favor, no se equivoque. Así como los hombres tienen una función en el contexto de la iglesia, también ustedes, hermanos.
Y necesitamos ver cuál es la función de las ancianas mayores. Las ancianas, dice primero, sean reverentes en su porte. La palabra aquí porte en la Biblia de las Américas se traduce como conducta. ¿Cómo debe de ser la conducta de las mujeres mayores? Debe de ser reverente. Es una palabra compuesta que combina distinguido, distinguida con santo. O sea que las ancianas deben mostrar madurez, respeto por Dios en sus vidas. Deberían ser evidente que Dios está viviendo en y a través de ellas. Vea lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que es el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que, hermano, estas preciosas promesas para lo cual Dios las ha dado para que nosotros participemos de su naturaleza divina, no solo han sido dadas para los hombres, sino a todo creyente, y eso incluye también a las mujeres. Entonces, debería de ser, hermanos, sus vidas, al igual que la de los hombres, deberían de ser un reflejo, hermanos, de Dios, un reflejo de la gracia de Dios, ¿verdad? Esto es muy importante. Las ancianas, dice, no deben de ser calumniadoras. No se ofendan, pero la palabra griega aquí para calumniadoras es la palabra diabolos. ¿Qué significa eso? O sea que donde derivamos nuestra palabra en español, diablo. Esto habla de una persona que como Satanás, el padre de las mentiras, no solo presta atención a los rumores, sino que también lo transmite, ¿verdad? O sea que una mujer de Dios que debe de mostrar madurez en el cuerpo de Cristo, no debe de prestarse a rumores, a mentiras, ¿verdad? O mejor dicho, en el buen salvadoreño, a chambres, ¿verdad? Y esto es importante, hermanos, que los entendamos, ¿verdad? La madurez de una mujer tiene que ver en la manera como ella se comporta con respecto a estos asuntos del carácter. Recuerdo yo una vez, hermano, que estaba como pastor en una de las iglesias que pastoreé y se me acerca una hermana, ¿verdad? Y esa hermana me dice, mire, pastor, vengo a hablar con usted porque fíjese que yo quiero que por favor usted ponga en disciplina al baterista de la iglesia. Y le digo, ¿por qué, hermana? Me dice, bueno, pastor, porque fíjese que anoche yo vi que este joven estaba entrando a la discoteca y ahora quiere venir a estar tocando aquí este instrumento en la iglesia. Así que por favor, pastor, siéntelo, póngalo en disciplina, no permita que él esté en esa condición aquí queriendo alabar a Dios. Entonces vine y le dije, oh hermano, entonces lo que usted está haciendo es una acusación bien seria. Yo quiero preguntarle si el hermano viene ahora, ¿usted está dispuesta delante de él a decirme lo que me está diciendo? Y me dice la hermana, ah, hermana, es que yo creo que era él. Oh, y le digo yo, bueno, primero me dijo que era él, ahora me está diciendo que cree que es él. Es que la persona que vi se parecía a él. Ah, o sea que ahora primero me dijo que era él, después que creía a él y ahora me está diciendo que se parecía a él. Hermanos, no podemos, hermanos, tener un carácter de esta manera, una inmadurez así, hermanos, en nuestra conducta. A veces para los creyentes es más fácil, hermanos, regar el rumor que confrontar el rumor. Si usted es un creyente maduro, y usted mira que alguien no anda conforme a la verdad, ¿qué debería de hacer? Acercarse directamente a la persona, ¿verdad? Si usted sabe que algo no está bien, ¿por qué no hablan directamente con la persona de la cual usted sabe algo? Sino que simple y sencillamente comienzan a regar aquello, a regar aquello, a regar aquello. Y muchas veces las cosas que rumorean no son cosas que han sido comprobadas, sino perspectivas que humana, de lo que uno piensa que puede ser. Y eso es dañino para el contexto de la edificación de la iglesia. Las ancianas dicen no sean esclavas del vino.
era muy común en la época de Pablo que las ancianas se sentían despojadas de su valor. Recuérdense, una cultura en la cual la mujer era vista como un objeto, como algo de que hoy lo uso, me sirve para algo, pero después ya no. De hecho, en los evangelios vemos cómo los fariseos se acercan a Jesús y le hicieron una pregunta con respecto al divorcio. Y decían, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. O sea que habían hombres, hermanos, que sacaban de sus hogares a su esposa porque no le servían bien, por cualquier causa, porque no cocinaban bien, porque no lavaban bien, ¿verdad? Y no querían responsabilidad con estas mujeres porque según ellos no servían estas mujeres para ellos. Entonces la mujer era vista, hermano, como algo sin valor, ¿verdad? Algo que solamente podía estar ahí para un beneficio. Entonces, eh, ellas se sentían despojadas, sin valor, sin propósito en la sociedad. Y por eso es que ellas venían y se entregaban a la bebida. Y Pablo dio a las mujeres ancianas un propósito dentro de la iglesia. O sea que, hermano, óigame bien, lo que el mundo dice de la mujer cristiana no es lo que la Biblia dice. Muchos en el mundo piensan que la mujer en Cristo es devaluada, es puesta por el suelo, y es todo lo contrario, hermano. Cristo ha dignificado a las mujeres. Cristo les ha dado un propósito a las mujeres, ¿verdad? Y cuando estas mujeres conocieron de Cristo y de su gracia, ellas encontraron un propósito en la vida, hermano. Y yo espero que también usted que está escuchándome pueda también usted tener ese propósito de Cristo en su vida. El versículo 3 dice que las ancianas sean maestras del bien. En la iglesia se supone que las mujeres deben de ser maestras, pero yo quiero decirle algo a las hermanas. Usted puede ser maestra de lo bueno o maestra de lo malo también. Entonces las ancianas experimentadas, ¿verdad? Por el hecho de que ya tienen una experiencia de vida, ¿verdad? Y conocen la palabra, deben enseñar con precisión la palabra de Dios a las mujeres más jóvenes y a los niños para edificarlos en el Señor. Vean lo que dice 2 de Timoteo, porque aquí vamos a ver claramente esto. Mira. 2 de Timoteo 1:5. Mire lo que dice hablando de estas mujeres experimentadas, cómo estas mujeres cumplieron con esa función. Dice, mire, okay, Tito 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también en ti. Mire qué buena labor hicieron estas mujeres. Primero, dice, estas mujeres tenían una fe no fingida, hermano. O sea, estas mujeres eh, lo que enseñaban también lo vivían. No era una fe fingida. Eran maestras de lo bueno. Y mire cómo con su enseñanza vivida, bíblica vivida, hermanos, afectaron la vida de Timoteo. Primero, ¿quién? La abuela de Timoteo, Loida. Y Loida transmite a la mamá de Timoteo, Eunice. Y Eunice transmite esta enseñanza a Timoteo. ¿Verdad? Ellas fueron modelos de fe, hermano. ¿Verdad? Yo quiero hacerle una pregunta a las hermanas que están aquí. ¿Ustedes están siendo ejemplos de vida de fe para sus hijas, para sus hijos? ¿Qué están viendo sus hijos de cómo ustedes viven la vida? ¿Verdad? Si sus hijos le preguntan a usted, ¿está bien esto, mami? ¿Qué respondería? Yo le voy a decir algo. La mejor enseñanza que una mamá da es la enseñanza que es a través de la forma de vida, ¿verdad? Tú puedes pretender que tu hijo, tu hija conozcan toda la Biblia, pero si tú no estás modelando la Biblia, tus hijos no van a aprender. Lo único que van a aprender tus hijos es la palabra fe fingida. Entonces, tenemos tanto hombres como mujeres adultos la responsabilidad de modelar una fe no fingida, hermano, sino una fe, hermanos, realmente que concuerde, una forma de vida que concuerde, hermano, con la sana doctrina.
Esto es importantísimo. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Imagínense que nuestros hijos están viendo que nosotros como hombres solo peleando pasamos. Hermanas, imagínense que sus hijos están viendo que ustedes solo en problemas con las hermanas pasan en la iglesia. Y que ahora están molestas con una hermana, después están molestas con otra, después con la esposa del pastor, con la presidenta de mujeres, que con el mismo pastor, que con el diácono, y que todo el tiempo es murmurar. Siempre están enseñando lo malo y la forma de vida, sus decisiones son malas. Entonces no, ¿verdad? Dios quiere que enseñe la palabra, pero que modele la palabra. Maestras del bien, que enseñe. Esto comunica en el versículo 4 de Tito 2. Esta palabra comunica el propósito que tienen las ancianas de enseñar a las mujeres más jóvenes. Quizás tú puedes decir, pero yo no soy mamá, soy adulta, pero no soy mamá. Pero si en tu iglesia hay mujeres más jóvenes que tú eres responsable también de enseñar. Porque aquí no estamos hablando que solo las mamás tienen esta responsabilidad. Toda mujer creyente mayor que está visiblemente enfrente de una mujer menor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra a través de su estilo de vida. En el griego, la palabra enseña tiene la idea de provocar a alguien a la acción para cumplir con su deber requerido. Este versículo habla de la interacción y el entrenamiento intencional contrario a socializar con el propósito de amistad y entretenimiento. A veces cuando yo veo las reuniones de mujeres en las iglesias locales, hermano, veo que a veces las reuniones de las mujeres en las iglesias locales todas las reuniones son en el ámbito social. A muchas mujeres les gusta ir, tomarse una taza de café, hablar de cómo están las cosas en la vida, que los precios aquí, que el cuidado de aquí, que el pelo aquí, que lo otro, pero no llevan la intención de entrenar a las nuevas generaciones en asuntos específicos que tienen que ver con la vida de piedad. Y esto es un problema, hermano, ¿verdad? La enseñanza debe de llevar un propósito intencional. La enseñanza debe de llevar un propósito final, hermano, y es entrenar a otros. ¿Cómo? El Señor les ha dado a las mujeres ancianas en la iglesia una responsabilidad de enseñar crítica indispensablemente para el éxito general de su iglesia a sus familias. Este es el ministerio vital que Dios le ha dado a las mujeres, pero universalmente este ministerio ha sido ignorado. ¿Sabe, hermanas, algo que está sucediendo en el tiempo actual? Muchas mujeres están saliendo de sus hogares para trabajar. Y yo no digo que sea malo que usted tenga un trabajo secular como mujer, pero el problema no es tener un trabajo. El problema es cuando tu trabajo se convierte en un impedimento para tú no cuidar de tu hogar y de tu familia y de tus hijos. Este es un problema, hermano, ¿verdad? Muchas mujeres han literalmente abandonado su hogar y a sus hijos por lo material. Y yo quiero que usted recuerde la mujer virtuosa de Proverbios 30 y 31. Dice que esta mujer la llamaban bienaventurada. Dice que esta mujer tenía negocios, que ella administraba los negocios y también esta mujer tenía gente que trabajaba para ella. Pero la Biblia dice claramente que esta mujer se levantaba aún de noche. ¿Qué significa que se levantaba aún de noche? O sea que en la madrugada, aún de oscuro, se levantaba esta mujer y preparaba, hermano, alimento y vestuario para su esposo y para sus hijos. Y yo me hago la pregunta, pero si era una mujer de negocio y tenía criados bajo su mando, ¿por qué esta mujer no ponía a un criado a que le cocinara,
le lavara la ropa, bordara ropa para sus hijos y le diera comida a su esposo. Si tenía todo eso y era una mujer de negocio, era porque esta mujer entendía la importancia de ella personalmente cuidar de su familia, de ella estar al tanto de sus hijos, de ella cuidar de sus hijos, de ver por el bienestar no solo físico, sino espiritual de su familia. Entonces, estas son las cosas que estamos viendo hoy en día, hermano. ¿Quién está enseñando a nuestras hijas cómo ser una buena esposa? ¿Quién está enseñando a nuestras hijas cómo ser una buena mamá para el futuro? Nadie está enseñando, nadie. Y sobre todo, las mujeres mayores hoy en día están ignorando este ministerio, que es tan importante, hermano. Porque si no estamos formando a las futuras generaciones, vamos a tener serios problemas. Entonces, Dios dio a las mujeres ancianas la responsabilidad de animar y enseñar a las mujeres más jóvenes, no a los hombres. No solo no es responsabilidad de los hombres aconsejar a las mujeres más jóvenes, sino que es fundamentalmente inapropiado. Bíblicamente, esta tarea pertenece a las mujeres mayores y maduras. Por ejemplo, vámonos al contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia yo soy el pastor. Pero saben ustedes, hermanas, que a veces cuando una mujer en la iglesia local tiene un problema, yo puedo dar un consejo. Y mi consejo realmente, aunque es bíblico, y puede ser quizás concreto, todavía creo que mi esposa puede llegar a más profundidad con esa hermana. ¿Sabe por qué? Porque hay temas en el cual las mujeres necesitan tanto ayuda que para uno como hombre es prácticamente imposible tocarlo con otra mujer. Pero mi esposa sí puede tratar ese problema con esa mujer. ¿Verdad? Temas que tienen que ver con las mujeres directamente, ¿verdad? Que donde ellas pueden abrirse y encontrar un consejo bíblico, ¿verdad? Entonces, hermano, no es ético que un hombre trate, hermano, privadamente a una mujer. Y esa es la razón por la cual yo siempre que voy a reunirme con una hermana, me reúno con mi esposa, porque yo creo que mi esposa es la persona indicada bíblicamente para poder aconsejar a una mujer joven. Entonces, hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? En las iglesias locales, hermano, ¿verdad? Cuando hay culto de mujeres, ¿quién está siempre ahí predicando? El pastor, solo el pastor. Y en todos los cultos de mujeres, el pastor, ¿verdad? Y en cada reunión de mujeres, el pastor. No, hermano, no, no, yo no estoy quitándole mérito al pastor y a la capacidad que tiene de enseñanza, pero yo creo que cuando se trata de enseñar a las mujeres, la persona más indicada son las mujeres ancianas. Por eso las mujeres ancianas no solo deben de conocer doctrina, sino que deben también modelar la doctrina, deben de ser maduras. En nuestro mundo moderno, a menudo fomentamos la segregación por edad, incluso en la iglesia. Esto es triste porque obstruye el programa del discipulado de Dios. Si usted cree que una mujer adulta no tiene una función importante en la iglesia, se equivocó, hermano. De hecho, el bienestar de las futuras generaciones, Dios puso en las manos de las mujeres adultas este ministerio. El ministerio de enseñanza en la mujer adulta es tan necesario para los futuros pastores, los futuros padres, los futuros esposos, las futuras esposas, las futuras esposas de pastores, las futuras madres de familia. ¿Y a quién Dios ha designado para formar el carácter en estas futuras generaciones? A las mujeres adultas. Tenga mucho en cuenta eso. Entonces las iglesias deben animar a las mujeres adultas a tener mujeres jóvenes bajo sus alas, ¿verdad? Deben animar a las mujeres a que también cumplan con la tarea del discipulado con las mujeres jóvenes. En las iglesias deberían de haber programas de discipulado para las mujeres jóvenes. ¿Y quiénes deberían de ser las maestras? Las mujeres adultas, ¿verdad? Así como nosotros damos discipulado a los varones, así también debería haber discipulado bíblico para las mujeres. ¿O no creen ustedes que las mujeres también deberían conocer de Romanos y de Gálatas y de Colosenses y distinciones bíblicas? Claro que sí. ¿Y qué deberían de ser? Deberíamos de establecer esos programas, hermanos, en las mujeres. Las mujeres también
deben aprender doctrina y no solo deben aprender doctrina, deben vivir la doctrina. Porque recuerde que si tú eres una mujer adulta, siempre hay una mujer joven viéndote cómo tú estás viviendo. Entonces, las ancianas deben también ser animadas a participar de un plan de estudio, a tener estudios grupales con mujeres jóvenes. Los ancianos de la iglesia deben ser animados, ¿verdad? Y deben también, hermanos, aportar finanzas para la realización de este tipo de ministerios en la iglesia, en los hogares, hermanos. Y esto, el discipulado bíblico debe de ser una prioridad, tanto para los hombres como para las mujeres, adultos y adultas. Así que, hermanos, espero que esto haya sido de claridad para su vida. Oremos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que hemos estudiado tu palabra. Que esta enseñanza, Señor, lejos de ser extensa, haya sido edificante y hayamos podido apreciar, Señor, la manera como tú quieres que funcionen tanto los hombres adultos como las mujeres adultas en el contexto de la iglesia local. Si, Padre, tenemos sana doctrina, deberíamos también animarnos en tu gracia, fortalecernos en tu gracia para vivir de acuerdo a esa sana doctrina. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén y amén. Bien.